Bueno, este sería otro video, pero sin escalar, en el mismo servidor, el mismo punto donde lo dejé en el bosque, con el i5 6500, la GTX 1050 Ti, y no anda tan mal, o sea que... Pero esto sería 1080p nativo, y lo otro sería de 1080p a 4K, y me tiraría más o menos los mismos FPS, ¿eh? A la escala a 4K. Tampoco hay tanta diferencia visual porque estoy jugando con la pantalla esta, el LG UJ6320 SA, y no hay tanta diferencia en FPS. Quizás está... Y tampoco tanta diferencia visual. Puede ser que se vea más, un poco más cuadrado y no tanto el píxel, los dientes de sierra tan definidos, pero... Bueno, ahora el servidor este está lleno, puede ser que me maten. Pero quiero mostrar los FPS sin el escalado de Nvidia. Me voy a esconder acá en el pino este. Y voy a ir probando, ya que está el 92, 96. Voy probando las resoluciones. Obviamente cuando le tocas desde el Windows esa resolución especial de 2048 por 1080, que es la mínima, que sería el 50% de 4K. O sea, que escala de ahí a 4K. Sería exactamente la mitad. Entonces si le sacas eso, le tocas eso, no te lo escala, aunque lo tengas activado. Y bueno, este es un video que quiero hacer el consecutivo explicando lo anterior, porque mira, ahí me queda 60 FPS en 1440 está. 1440 se la banca, la 1050 Ti. Algunos piquitos para arriba, para abajo. Y estoy grabando con la QuickSync. Muestro acá que estoy grabando con la... Mira, estoy muy cerca del micrófono. Voy a poner las estadísticas para ver. Solo un 2,9%. Ayer me tiraba mucho más. No sé si era alguna ventana del Brave o qué, pero hoy me tira el retraso por procesamiento. Bueno, puede ser por el Nvidia Image Scaler que me tira un 15 o un 20% más esto, el procesamiento, los fotogramas perdidos. Y codificación, nada. Codificación, la verdad que puede estar al 100% el microprocesador y no me tira, no se me va a trabar la QuickSync. Y quiero mostrar esto. Porque, ¿para qué va? Em, claro, esto, configuración de gráficos. Yo lo tengo desactivado por recomendación porque al ser una tarjeta gráfica vieja, esto me come memoria VRAM. Pero yo acá tenía el OBS y el DayZ, y en el OBS tenía configurado el QuickSync, que sería ahorro de energía, no sé qué, y el DayZ, el rendimiento máximo, tenía la GTX 1050 Ti. Se ve que eso me daba un conflicto, o no sé si era el escalador que me comía el 20% del procesamiento, me daba un 20%, y cada vez que yo hacía el video, grababa con el OBS, con el NVENC, se me trababa. ¿Entendés? Y independientemente, muestro acá, estoy tomando la original de la pantalla. Estaría subescalando ahí, pero bueno. Igual esta es la salida del juego, así que esta es la resolución base, silencio, eso se lo toqué, pero no se lo tendría que haber tocado. Lo tendría que haber puesto en 2500. Em, Acá en grabación muestro que tengo la QuickSync. Esto le tuve que subir ayer porque me daba un poquitito. Pero se ve muy bien cuando me lo graba en el MKV, en el Matroska, y me lo remultiplexa al MP4. Por eso lo tengo que hacer en 2560 por 1440, porque si no, el YouTube me lo transcodifica el códec este AB01, y el que va es el BP09, el que no hace que no se te vea borroso. Y bueno, quería explicar eso. En la emisión tengo en el NVENC. Hay que ver qué pasa, porque yo le saqué esto del conflicto que me genera conflicto. Es un hardware viejo, según Gemini, que yo uso para optimizar la IA de Google, que es muy buena, es una de las mejores. Porque si lo pones en forma de guía, te tira todos los datos, sin que, por más que le hagas una pregunta, te tira todo el contexto, te tira todo, así que la recomiendo mucho. Bueno, estoy acá en el servidor, no me mataron.
65 FPS en 1440. Desactivo el Afterburner porque quiero mostrar la resolución de video, los gráficos. Esto sería lo mejor, más que esto para un hardware de supervivencia, y para competitivo no conviene. Obviamente no lo estoy limitando ahí, lo puedo limitar, pero no lo voy a limitar. Los 60 FPS. La sincronización vertical está en fast o en rápida. Ya saben para qué funciona, para que no te dé el input lag, aunque te muestre limitado a 60. Igual ahora no lo estoy limitando, y ahora lo que quiero es probar en 4K. Esto es nativo, sin ningún escalador de Nvidia, para que vean que obviamente que no es competitivo, pero mantiene los 30. Y dado que en un juego single player u offline, hoy en día tenemos las oportunidades de usar el Enable DLSS con el Frame Generation y con las tecnologías nuevas, poniéndolo a 30 FPS o sumando el escalador de Nvidia más del DLSS Enabler, se podría jugar perfectamente, casi te diría, a cualquier juego moderno con los gráficos en medio. No te digo el máximo, pero con gráficos en medio en 4K. O por lo menos 1440 muy bien, con 60 FPS clavado. Y bueno, eso era el video que quería aclarar para la diferencia de FPS y de rendimiento en un servidor online, con como segundo video del escalador de imagen de Nvidia. Gracias por ver el video.